En el mundo del internet, las críticas destructivas o dañinas son pan de cada día. Todo lo que exista en internet es cancelado, como si fuera una especie de regla. Lamentablemente, nuestro manga favorito no se salva de esto. Es por eso que en este video vamos a señalar los 3 argumentos que han sido utilizados para criticar el manga. En Berserk. En este primer punto nos encontramos con una polémica bastante común de ver en redes. Según en las redes de Twitter X, el manga es una obra que glorifica al hombre sobre la mujer. Esto se puede observar en personajes como Casca, uno de los personajes femeninos más queridos por la comunidad. Casca es un personaje de piel oscura que demostraba tener una fortaleza propia y mucho talento, consiguiendo así destacar sobre todos sus compañeros. Además, tiene frases típicas como "yo no quise nacer mujer", entre diversas críticas hacia el mundo en el que vivía, un mundo que según ella estaba hecho pura y exclusivamente para hombres. Gracias a estos detalles, Casca se ganó el amor de miles de fanáticos del manga, así como también atrajo la crítica negativa de muchas personas. Una de las cosas más criticadas sobre este manga es cómo han transformado un personaje único en uno más del montón, alguien que es opacado para necesitar de la fortaleza de un hombre, convirtiéndola en un personaje cliché. Esto provocó que los fanáticos odien al ya difunto autor por arruinar a su personaje preferido. Esta comunidad, muy conocida por sus constantes cancelaciones y polémicas en redes, tiende a cancelar a los autores de sus obras favoritas cuando sucede algo que no concuerda con su filosofía o pensamiento político. Otro de los personajes criticados hasta el hartazgo es Farnes, señalada como la representación del fetichismo y lujuria que un hombre quiere ver en una mujer. Este personaje es blanca y de ojos claros y, aunque intenta abandonar la zona de confort para transformarse en una mujer fuerte, rápidamente es rebajada a una chica más enamorada del protagonista. También se señala en repetidas ocasiones cómo la mujer es mostrada más como un ser débil y no como alguien fuerte, lo cual aviva más las llamas de la controversia. En respuesta a estas críticas, me gustaría mencionar que las épocas medievales no se destacaban por ser justas, con igualdad o equidad, sino que eran épocas crueles, crudas y bastante injustas. Esto se refleja en Berserk porque es un manga de fantasía oscura donde todo lo que sucede es negativo y deprimente. Si bien puedo darles la razón en el caso de Casca, porque admito que me hubiera gustado verla como una guerrera y no como una no puedo darles la razón en el caso de Farnes. En el pasado, el poder de la iglesia sobre las mentes débiles era algo muy común y encontrarse con gente como Farnes era el pan de cada día. Un ejemplo claro de esto es Juana de Arco, una mujer guerrera que luchó por su bandera, pero cuyo nivel de obsesión con la religión era tan pero tan alto que estaba dispuesta a cometer las peores atrocidades. Juana de Arco sirvió como inspiración para crear a Farnes, con la diferencia de que Farnes quiere cambiar, fortalecerse, no solo mental, sino que físicamente. Está dispuesta a estudiar lo que nunca estudió y abandonar esa versión traumática de sí misma que se vio en el manga. En resumen, es un personaje más bien positivo, que rompe las cadenas de la religión para comenzar a creer en sí misma y ser la persona que siempre quiso ser. Sin embargo, aún se señalan más cosas, como por ejemplo la escena de Shirke cuando cae sobre Guts totalmente inconsciente. Esta escena no solo es criticada por la comunidad hater de Berserk, sino también por sus fans, quienes la ven como algo innecesario, que no coincide con el manga. En este caso, sí les tengo que dar la razón. Lo más oscuro de Berserk. Una de las características más notables y controvertidas de las obras de Kentaro Miura son las escenas en las que personajes como Shirke o Isma se ven expuestas a situaciones que generan una considerable incomodidad entre los lectores. Esta tendencia no solamente se limita a Berserk, sino que también a otras de sus obras como Gigantomachia o Duranki. En estas historias, los personajes son puestos en situaciones y perturbadoras, que a menudo parecen fuera de lugar. En Berserk Prototype, la primera versión de Berserk, antes de ser modificada por los productores de la ya extinta revista Animal House, encontramos que Guts está acompañado por una joven que también se encuentra en situaciones algo incómodas. Esta versión inicial del manga ya mostraba indicios de las controversias que seguirían en las versiones posteriores. En el caso de Pac, un hada con una apariencia juvenil que, por alguna razón, no lleva ningún es especialmente llamativo. Esto es particularmente extraño porque en el manga hemos visto personajes con vestimentas hechas con hojas o nueces, lo que sugiere que el diseño de Pac es una elección deliberada. Estas decisiones artísticas son difíciles de justificar y tienden a aumentar la incomodidad del autor. Al reflexionar sobre estos elementos, debo admitir que estas escenas me causan cierta incomodidad. Una parte de mí quiere creer que estas decisiones fueron influenciadas por los productores. Berserk pasó por varias editoriales antes de ser aceptada por Animal House.
una revista que parece estar orientada a un público adulto, más allá de los lectores típicos de manga. Esta revista tiene una reputación de incluir contenido más explícito y provocativo, lo cual podría haber influido en la inclusión de estas escenas perturbadoras en Berserk. Al revisar otras obras publicadas por esta misma editorial, se pueden encontrar escenas incómodas de naturaleza similar, lo que sugiere un patrón editorial. Además, creo que es importante considerar el choque cultural que existe en la percepción de estos temas. En Occidente tendemos a criminalizar y censurar al máximo este tipo de contenido, mientras que en Oriente, y particularmente en Japón, puede ser más comúnmente ignorado o aceptado dentro de ciertos contextos culturales. Este choque cultural puede contribuir a la desconexión y malentendidos entre los lectores de diferentes partes del mundo. Es crucial tratar estos temas con mucha delicadeza y contar con la perspectiva de alguien que esté profundamente familiarizado con la cultura japonesa. Las diferencias culturales pueden explicar parte de la incomodidad que sentimos al enfrentarnos a estas escenas, pero no necesariamente las justifican. La representación de personajes en situaciones incómodas o inapropiadas deben manejarse con responsabilidad y sensibilidad, independientemente del contexto cultural. En resumen, las escenas incómodas en las obras de Kentaro Miura, especialmente en Berserk, son un punto de controversia significativo. Si bien es posible que algunas de estas decisiones artísticas hayan sido influenciadas por los productores y las editoriales, también es evidente que existe un choque cultural en la percepción de estos temas. Es fundamental abordar estas cuestiones con cuidado y una comprensión profunda de las diferencias culturales para lograr una apreciación más completa y respetuosa de sus obras. En Berserk hay un personaje llamado Silat que ha causado una incomodidad en mucha gente de la red social Twitter X, ya que parece parodiar mediante tipos a personas de Medio Oriente y la India. La apariencia grotesca de los personajes ha puesto nervioso a más de uno y han tildado al manga de tener tintes por utilizar ciertos detalles de la cultura antigua de la India de manera inapropiada. Además, acusan al autor de ser irrespetuoso por utilizar una cultura ajena para hacer entretenimiento de manera imprecisa y, como si fuera poco, presentar a los personajes de esta cultura como villanos, mientras que los protagonistas, que son los héroes, son todos blancos, altos y hegemónicos. Investigando más sobre esta crítica de la comunidad hater, me percaté de que muchas de estas personas no tienen ni la remota idea de que el Imperio Kushan existió en la vida real. Este imperio ocupó más de 2 millones de kilómetros cuadrados y abarcó no solo una parte de la India, sino que también una buena porción de Medio Oriente en general. Por lo tanto, las acusaciones de falta de respeto hacia la cultura india parecen carecer de un fundamento cuando se tiene en cuenta la precisión histórica en la que se basa el personaje de Silat y el contexto del Imperio Kushan. La representación de Silat y su cultura en Berserk debe entenderse en el contexto de la historia que Kentaro Miura está contando. Berserk es una obra de fantasía oscura que toma elementos de diversas culturas y épocas para construir un mundo nuevo y diferente. La inclusión de los personajes inspirados en el Imperio Kushan no debería verse automáticamente como una parodia o una burla, sino como una parte de la complejidad y diversidad del mundo que Miura creó. La caracterización de Silat y otros personajes no se basa en una intención sino en una mezcla de elementos históricos y ficticios que enriquecen la narrativa. Además, es importante considerar el propósito de los en la ficción. Aunque pueden ser problemáticos si se usan de manera ofensiva o reductiva, en muchos casos sirven para establecer rápidamente características y contextos en un medio que, como el manga, a menudo debe comunicar información visualmente de manera rápida y efectiva. En el caso de Berserk, los culturales pueden ser utilizados para crear un sentido inmediato de lugar y contexto, aunque simplemente es crucial manejarlos con sensibilidad y precisión. Por último, la crítica sobre los protagonistas blancos, altos y hegemónicos también merece una consideración más profunda. Si bien es cierto que los personajes principales de Berserk, como Guts y Griffith, encajan en este molde, la diversidad de personajes en la serie es considerable, y muchos de ellos, incluyendo a Silat, son presentados con una profundidad y complejidad que trasciende los simples. Si bien es natural que surjan críticas y polémicas alrededor de cualquier obra, especialmente en una tan influyente como lo es Berserk, es fundamental recordar que cada lector tiene su propia interpretación y conexión con la historia. En lugar de dejarnos llevar por las controversias, podemos elegir enfocarnos en lo que más nos gusta del manga, en esos momentos que nos han emocionado y en los personajes con los que hemos conectado.